Hola a todos, muy buenas tardes. Damos comienzo a este programa titulado Tiempo de Retorno. Buenas tardes, o qué tal a todos aquellos que nos están escuchando. No tantas buenas tardes porque después salen grabado el programa y alguno por ahí no entiende mucho. Hoy me acompaña el hermano Miguel, está conmigo aquí en este lugar. Bendiciones, Miguel, ¿cómo estás? Dios te bendiga, Enzo. Bueno, muy bien. Se va a tener que arrimar un poquito más ahí al ¿cómo se llama? Al micrófono, eso, ahí está. De nuevo, a ver cómo está, Miguel. Dios te bendiga, Enzo, muy bien. Muy bien, qué lindo. Bueno, Miguel es un amigo, es un compañero. Estamos hace ya, no sé si un año que nos reunimos los sábados y en la semana también, ¿no? Porque él hace reunión en su casa. ¿Qué días? Viernes. Viernes. ¿Pueden decirle la dirección, todo? ¿No? Viernes y domingo. ¿Viernes y domingo? Viernes y ¿Qué domingo. hora? Y a las 20 horas. A las 20 horas, muy bien. Esperen que voy a sacar un poquito de aquí esto, así, ya está, para que estemos más cómodos, cosa de que nosotros de este lado y ustedes de aquel podamos interactuar. Bueno, lo primero que voy haciendo, Miguel, como hago en cada programa, estamos en directo y es bueno que la gente sepa que hoy estamos compartiendo con Miguel el programa Tiempo de Retorno y obviamente como ya lo estamos transmitiendo también voy mirando todos los detalles que habrás visto, ya hay gente conectada, simplemente quiero poner aquí mi control, no estamos viendo nosotros un monitor allá, pero también la gente nos ve en otro monitor ahora, o sea, yo veo a la gente en otro monitor que tengo aquí en este lugar. Estamos en una tarde hoy en Córdoba, vamos a decir el día que estamos y todo para que la gente nos ubique bien. Hoy estamos en el día 24 de abril y está lloviendo pero muchísimo en Córdoba y la verdad que está complicado para andar en la calle y esas cosas, ¿no? Pero está, bueno, aquí nosotros en el estudio estamos con linda temperatura, sin lluvia y eso es lo bueno. Miguel, ya estamos al aire, ¿cierto? Hoy vamos a hablar un tema. ¿Qué te parece si al menos nos hace una introducción de lo que podemos hablar para que la gente se prepare? Bueno, podemos hablar sobre cuando Dios creó al hombre. Sobre cuando Dios creó al hombre. Muy bien. Voy a pedirte que tenemos un versículo, algo como para que la gente busque. Bueno, el Génesis 2, versículo 7. Génesis 2, versículo 7. A ver, dale. Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Muy bien. Ahí vemos que Dios formó al hombre, Ajá. o sea, lo formó como un alfarero y le dio forma. Ajá. Y sopló en su nariz aliento de vida. Y este hombre pasó a ser un alma viviente. Ahí en Job podemos ver que Dios dice sopló en su nariz aliento de vida. Sí. También podemos ver que cuando Dios sopló fue un alma viviente. Fue formado espíritu, alma y cuerpo. Sí. En Job dice ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente le hace que entienda. Ajá. Buenísimo. Bien, vamos a ir sumándole. A mí me gusta agregar porque las ópticas son, a veces todos somos diferentes, Dios nos hizo diferentes y sobre un mismo tema vemos cosas diferentes, ¿cierto? No opuestas, sino diferentes, que eso es lo importante en esto, ¿cierto? Mientras vamos haciendo el programa, mucha gente se va conectando. Por ejemplo, Eva Rodríguez dice, bendiciones, pido oración por mi familia. Bueno, al último siempre nosotros hacemos una oración y ahí en esa oración vamos a poder compartir también por la familia de Eva Rodríguez. Y aquellos que quieren compartir, saludar y esas cosas, ya saben, estamos en Facebook, nos pueden allí dejar su petición o algo que escriba y ahí ahí vamos a ir compartiendo. Entonces volvemos a repetir el versículo, le damos una leidita nueva. Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Como te decía Enzo, Dios le dio forma como un alfarero y sopló en su nariz aliento de vida. Y ese hombre pasó a ser un alma viviente.
Tenemos espíritu, Sí. alma y cuerpo. Ajá. El espíritu está formado, también tiene tres funciones. Tiene conciencia, comunión e intuición. Y de la misma forma el alma también tiene tres funciones: mente, voluntad y emoción. El alma sería nuestro yo, nuestra persona. O sea, ahora estamos los dos, nosotros pensamos diferente, Sí. en un sentido. Pero somos uno en el espíritu. Exactamente. Cuando Dios formó al hombre, sopló en su nariz aliento de vida y ese hombre pasó a ser un alma viviente. Pero el espíritu es el órgano que Dios había preparado para que él sea su contenido. Somos como un vaso. Sí. Pablo habla también, tenemos un tesoro en vaso de barro. Y ese vaso tiene que tener un contenido. Y ese contenido es Dios. Por eso cuando Dios lo puso al hombre en el huerto, le dijo que labrara la tierra y guardarse. Pero él le dio una orden: de todo árbol del huerto podrás comer, pero menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque del día que ellos comieran, ciertamente morirían. Y vemos que el hombre desobedeció. Entonces el hombre desobedeció y el pecado entró en el hombre. Y así pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces el hombre se arruinó tanto espiritualmente, psicológicamente y físicamente. Entonces el hombre, cuando el pecado entró, Dios vino al huerto, porque él tenía comunión con el hombre. Y el hombre y Dios hablaban. Mientras ellos estaban en el huerto, podía tener comunión con el hombre. Y ahí vemos que cuando entró el pecado, vino Dios al huerto y dice: ¿dónde estás tú? El hombre se había escondido porque tenía miedo encontrarse con su creador. Claro. Bueno, vemos que ahí el hombre se escondió, pero Dios es misericordioso. Sí. Porque dijo: ¿dónde estás tú? Él no vino como es a condenarlo, no le vino a decir ¿qué hiciste? Sino le dijo: ¿dónde estás tú? Él le daba una oportunidad para que el hombre se volviera a él, porque Dios es Dios misericordioso. Él es lleno de amor. Entonces el hombre se había escondido. Entonces la voz del Señor vino en el huerto y el hombre se escondió. Podemos ver en eso que Dios primeramente le preguntó: ¿dónde estás tú? Entonces, eso a veces sucede cuando uno peca. El hombre peca, se esconde de Dios. Pero Dios siempre viene a hablar: ¿dónde estás tú? Entonces le da la oportunidad al hombre para que se arrepentiera. Gloria al Señor. Qué cosa, qué lindo, ¿no? Porque estamos hablando de la formación del hombre en todo sentido. Primero, que del barro Dios hizo al hombre. Estamos hablando de la estructura, vamos al caso, desde el barro hacia lo físico, ¿cierto? Sí. Pero también ahí estamos hablando del alma, del espíritu del hombre, de la situación pecaminosa. Y algo que a mí me gusta siempre observar en la creación: el hombre fue hecho en el sexto día. Sí. Y ese día Dios sopló aliento de vida. Entonces, cuando hablamos nosotros, más en estos tiempos de la fiesta del Señor, qué cosa, ¿no? Porque allí hay, en el soplo, hay una trompeta. Y cuando se celebra el día de trompeta, justamente es el día de la celebración de la creación del hombre en adelante. O sea, ahí es donde se mide el tiempo desde allí en adelante. Es por eso que cuando nosotros, por ejemplo, en el caso mío, ¿no? Que yo voy hablando, que mezclo todo, porque tengo esa cosa que voy mezclando todo, y digo, por ejemplo, el Señor nos mandó y nos enseñó a comprender y aprender bien su palabra, pero también el Señor, cuando nosotros vamos interpretando la palabra de Dios, nosotros sabemos que hay diferencias, porque uno piensa de una manera, el otro de otra, hay distintas religiones y demás, ¿cierto? Pero cuando el Señor puso la palabra, la puso de acuerdo a su corazón, de acuerdo a su mente, de acuerdo a lo que Él quería enseñar, y el hombre va entendiendo sin la guía del Espíritu. Es por eso que Miguel está hablando de algo tan importante, que justamente es el Espíritu del hombre que nos va a guiar a toda verdad. Amén. Es así, Enzo. El hombre tiene
la función de tres partes, era el espíritu, el alma y el cuerpo. El espíritu es el órgano donde Dios quería venir a habitar. Por eso lo puso en el huerto y le dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque del día que comieres ciertamente morirá. Vemos que el hombre desobedeció y comió del árbol del conocimiento. La intención de Dios era que comiera del árbol de la vida, porque el árbol de la vida representa a Dios como vida y el árbol del conocimiento representa a Satanás como muerte. Entonces el hombre comió del árbol del conocimiento y ahí se arruinó. Como dije recién, espiritualmente, psicológicamente y físicamente. Entonces el alma del hombre se independizó de Dios sabiendo el bien y el mal, lo correcto y lo equivocado. Su espíritu quedó anulado. Solamente su conciencia tenía la capacidad de discernir lo que Dios justifica y lo que Dios condena. Mira cómo es esto, Enzo, que el hombre se haya caído el pecado, entonces su espíritu quedó amortecido. Pero gracias al Señor que Dios siempre tiene un plan. Por eso al hombre lo formó, como Dios tiene un propósito, formó al hombre la mente. Como Él tenía un plan, formó al hombre la mente. Sí. Y como Él tenía un propósito, formó en el hombre la voluntad. Y como él tenía ese propósito, formó en el hombre la voluntad. Sí. Y como él tenía ese plan, puso en el hombre la mente. Buenísimo. Entonces, para poder ejecutar su plan, Dios lo había creado al hombre. Podemos ver también que el hombre se independizó totalmente de Dios. Sí. Y entonces Dios ya no podía actuar en él, por eso puso en el huerto una espada encendida para que el hombre no entrara o alargue su mano para comer del árbol de la vida. Inclusive hay una parte que me gustaría que la cuentes, ¿no? Porque esa similitud del hombre durmiendo y la costilla del hombre, ¿cierto? Compararla con esa parte importantísima de compararla con Jesús, lo que hizo Jesús por el hombre. Estaría bueno. Cuando Dios le dio a Adán que pusiera el nombre a todos los animales, dice que para Adán no se encontró ayuda idónea, una compañera. Sí. Entonces Dios hizo dormir en un sueño profundo a Adán y de su costado sacó una costilla. Sí. Y esas costillas formó la mujer. Y cuando Adán despertó, dijo: esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne, por cuantas será llamada varona, porque del varón procede. Y cuando despertó Adán, vio a la mujer. Sí. Y vio que era de la misma, vendría a ser de la misma especie. Y de la misma manera Cristo, cuando vino a esta tierra, Él también fue a la cruz. Sí. Y durmió. Y de su costado, primeramente, Él murió, entregó su vida por nosotros. Después un soldado le abrió el costado con una lanza y salió sangre y agua. La sangre, sabemos, es para redimirnos, es para perdonar nuestros pecados. Y el agua es para suplirnos con la vida. Entonces el propósito de Dios era que Cristo muriera en la cruz, así como un grano de trigo. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Y el propósito de Dios era que Cristo muriera para que llevara mucho fruto. Cuando Él murió, resucitó al tercer día, Él se tornó espíritu que da vida. Y ese espíritu viene a morar a nuestro espíritu. Por eso la intención de Dios en el principio, cuando creó el espíritu, era para Él ser su contenido. Y cuando Jesús resucitó, Él se tornó espíritu que da vida y ese espíritu viene a morar a nuestro espíritu. Por supuesto, primero la sangre nos limpia, nos perdona, nos redime. Pero el espíritu nos vivifica. Por eso es la palabra ahí en San Juan 3, cuando Nicodemo le dijo que era necesario nacer de nuevo.
Entonces Nicodemo dice, ¿cómo puede ser que un hombre como yo, un hombre viejo, pueda entrar nuevamente Sí. al vientre de su madre y nacer? Pero eso lo podemos ver clarito, vamos a ver en San Juan 3. Vaya buscando San Juan 3, porque lo que vamos a hacer es así, yo siempre le voy dando indicaciones a todos. Ahí abajo tienen el correo electrónico para todos aquellos que por algún motivo quieren escribirnos, quieren tener contacto con nosotros. También lo importante, aquellos que van escribiendo, por ejemplo, recién saludo a Fabio Alderete, creo que él es de Tucumán, me parece. Un gran saludo para él, porque nos dejó también escrito un saludo. También Eva Rodríguez nos está diciendo amén por la palabra de Dios, así sea por esta palabra de Dios. ¿Cuál es el versículo que vamos a leer? No lo vamos a leer, pero ¿cuál es? San Juan 3, verso 3. San Juan 3. Prepárelo allí, porque ahora vamos a hacer una breve pausa musical y vamos a volver y vamos a continuar. Ahí tiene abajo el correo electrónico para aquella gente que le gusta, no sé, a veces preguntar, agregar o hacer cosas, o por ejemplo solicitar temas para hablar en los próximos programas y demás. Bueno, queremos de alguna manera que usted también pueda participar. También nosotros, él se reúne los días viernes y los jueves en la casa de Jorge Díaz. Hay una reunión también que es en la calle Viña del Mar. ¿Te acuerdas el número? 4672 Viña del Mar, ahí en barrio Cabo Farina. Nosotros nos reunimos otro día en ese lugar, pero los días jueves también lo invitamos para mañana, que sería mañana jueves, a aquellos que no sé, son de la zona, que recién saludan de Tucumán, saludan de afuera, y no lo vamos a invitar a que venga a una reunión acá. Pero ahí tiene el correo electrónico, ahí tiene el Face para dejar saludos. Por ejemplo, Hernán Villa, gran saludo para él. Dice: saludo, Pastor Enzo, bendiciones de parte de Hernán y de la familia de Barrio Malvinas, Argentina. Gracias, Hernán, un gran saludo para todos ustedes. Qué lindo que es, de alguna manera, tenerlos aquí, digamos, sentirnos cerca mediante la programación. Sé del trabajo que están haciendo, muchas veces veo fotos y esas cosas, así que felicitaciones. También nos deja saludo Sandra Gauna, dice: hola, bendiciones, gracias por la palabra. Muy bien, vamos a seguir con Juan 3, capítulo 3, versículo 3. Después de esta pequeña y breve pausa musical, así hago unos arreglitos técnicos y luego volvemos. Bendiciones, no se vaya, quédese ahí y ya seguimos con la próxima. Soy un vencedor en Cristo Jesús, soy un vencedor. Soy un vencedor, llegaré hasta la meta. Soy un vencedor en Cristo Jesús, soy un vencedor. Soy un vencedor, llegaré hasta la meta. Puesto los ojos en Él, no miraré alrededor. Puesto los ojos en Él, llegaré hasta la meta. Puesto los ojos en Él, no miraré alrededor. Puesto los ojos en Él, llegaré hasta la meta. Allí está lo que anhelo, lo que mi alma desea, que con mis fuerzas yo amo, por eso sigo a la meta. Allí está mi esperanza, allí están mis desvelos, allí está lo que anhelo, Jesús sentado a la diestra. Allí está el eterno, Dios sentado a su diestra. Soy un vencedor en Cristo Jesús, soy un vencedor. Soy un vencedor, llegaré hasta la meta. Soy un vencedor en Cristo Jesús, soy un vencedor.
soy un vencedor, llegaré hasta la meta. Puesto los ojos en Él, no miraré alrededor. Puesto los ojos en Él, llegaré hasta la meta. Puesto los ojos en Él, no miraré alrededor. Puesto los ojos en Él, llegaré hasta la meta. Allí está lo que anhelo, lo que mi alma desea, que con mis fuerzas yo amo, por eso sigo a la meta. Allí está mi esperanza, allí están mis desvelos, allí está lo que anhelo, Jesús sentado a la diestra. Allí está el eterno, Jesús sentado a su diestra. Allí está lo que anhelo, Jesús sentado a la diestra. Y está, allí está el eterno, Yahshua. Siéntate a mi diestra hasta que ponga todos tus enemigos por estrado de tus pies. Yahshua, ya está sentado a su diestra. Muy bien, ya volvimos entonces de una breve pausa musical. Estuvimos escuchando un tema del grupo musical Emanuel, el pastor Francisco Domínguez, que nos visitó, estuvo con nosotros la semana pasada. Estuvo el pastor Francisco aquí en esta mesa, estuvo bien lindo, digamos, y mucha gente después compartió el programa porque, bueno, uno se da cuenta por la visita de los videos que hemos tenido, y eso es una gran bendición para todos. Miguel, le pedí a todos que buscaran en su Biblia entonces el libro de Juan, capítulo 3, versículo 3, donde ahora vamos a hacer una entradita sobre ese tema. Respondió Jesús, le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo a Nicodemo: aunque naciera un montón de veces, sí, vas a seguir siendo carne. Lo que tú necesitas es nacer del Espíritu. Y le digamos un poco a la gente quién era Nicodemo, porque esto es muy interesante. Nicodemo era un fariseo, un sacerdote, una persona del oficio. Esta persona había encontrado en Jesús que él no tenía, al principio lo veía a Jesús y decía: epa, esta persona yo no encuentro nada malo en él. Entonces empezó a acercarse, y por las noches y en los lugares a solas, donde nadie lo vea, atención a esto, porque sí, esto nos hace acordar la verdad de estos tiempos, cuando hay alguien que pertenece a un ministerio, a una iglesia, ¿cierto? Y de pronto quiere saber cosas que le parece que son las correctas, o sea, empieza a sentir el comezón de volver a sus raíces, de ir a la palabra de Dios como está en la palabra de Dios. Le ocurre exactamente lo mismo que a Nicodemo, o sea, empieza a querer hablar con la gente que hablan de ese tema, pero buscan lugar donde nadie lo vea, lugar en privado y lo demás, porque tienen miedo que en su ministerio dice: te estás judaizando, no sé, te has vuelto para atrás a la ley, como que fuera judaizar a hablar de la verdad, como fuera hablar de la ley, hablar de la verdad, cierto, cosas que son conceptos que ahí lo vemos en Nicodemo, cierto, que se repiten hoy día también. Sí, tienes razón en eso. Nicodemo fue de noche para que nadie lo viera. Sí. Y era una persona también mayor. A lo mejor que le daba vergüenza y preguntarle a alguien que mucho menor que él. Y vemos que él fue solamente de noche a preguntarle al Señor. Pero volvamos al tema de, ya que tocaste la palabra iglesia. Sí. En Génesis vemos a Adán
y a Eva, que fue sacada de su costado, Sí. para que sea una ayuda idónea. Vemos también que el propósito de Dios, que Jesús muriera en la cruz para redimirnos del pecado y para darnos vida. De su costado salió sangre y agua. La sangre es para redimirnos, para perdonar nuestros pecados, y el agua es para suplirnos con la vida. El Señor dijo que Él iba a morir como un grano de trigo, porque si el trigo queda, si no muere, queda solo. Sí. Pero si muere, lleva mucho fruto. De la misma manera, el Señor murió en la cruz, fue sepultado, pero al tercer día resucitó y se tornó en el Espíritu que da vida. O sea que Él liberó la vida divina. Y esa vida divina viene a morar en nosotros. Esa vida viene a morar a nuestro espíritu. O sea que cuando nosotros invocamos el nombre del Señor, recibimos al Señor como vida, nuestro espíritu es regenerado y pasa a tener la vida de Dios. Pablo dice, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. O sea que Jesús, cuando murió, resucitó, Sí. liberó la vida divina, y toda persona que cree en Él pasa a tener la vida de Dios. Su espíritu es regenerado. Y ahí podemos ver que de su costado surgió la iglesia. Ajá. ¿Cómo puede ser que surgió la iglesia? Porque toda persona, hombre o mujer, que haya nacido de nuevo, pertenece a la iglesia, al cuerpo de Cristo. La intención de Dios era que Él tuviera muchos hijos. Jesús murió en la cruz. Al morir y al resucitar, produjo muchos hijos para Dios. Qué bueno. Entonces, de esa forma, la iglesia salió del costado. Ajá. Y la iglesia tiene que tener la misma naturaleza divina. Así Exacto. como Adán dijo, esto es carne de mi carne y hueso de mi hueso, de la misma forma, la iglesia tiene que tener su misma naturaleza, porque Pedro dice que todos somos participantes de la naturaleza divina. Así es. Mientras vamos a seguir sumando a esto lindo que está diciendo Miguel, nos escribe la pastora Julia Chávez, dice, la pastora Julia Chávez, ahora sí lo dije bien, porque a veces uno se apura dice, querido pastor, es un gusto, como siempre, escuchar la enseñanza de la palabra de Dios. Aquí en mi casa, o sea, ella está allá en su casa, ella está en Altagracia, nos está viendo, así que un saludo grande para ella. Dice, está un día gris, claro, y lluvioso, con la compañía del Señor y unos ricos mates, y me deja la invitación para que pronto también vaya a visitarla a su casa en aquel lugar. También nos escribe desde Mendoza, Julio Encina. Hola pastor, bendiciones, gracias Julio, y el pastor Julio Encina, y gracias a la pastora Julia Chávez, que nos escribió desde Altagracia. Bueno, es lindo, a mí me llena de gozo, alegría cuando estoy haciendo el programa y voy parando en lo que voy haciendo en la palabra para saludar a la gente que se toma el tiempito de escribir algo, como diciendo, acá estoy, dejo un saludito y sigo. Entonces, para mí es muy importante porque nos anima a los que estamos hablando, enseñando la palabra, hablando de lo que hemos conocido. Sabemos que hay tantas cosas, pero tantas cosas, ¿cierto? Y a mí me gusta mucho hablar siempre con Miguel. Le cuento a la gente, con Miguel nos reunimos generalmente los días sábados en una reunión donde estudiamos la palabra de Dios en la semana, muchas veces una y a veces 2 veces a la semana, a veces no, ¿cierto? También nos juntamos, pero ya fuera de reunión y lo que sea, nos gusta. Vemos... no voy a decir, uso la palabra diferencia, pero no diferencia de opuestos, sino diferencia de cómo uno analiza y cómo el otro. Y a mí me gusta porque tiene un principio de análisis de la palabra
que le gusta mucho hablar sobre el tema del espíritu. A mí también me gusta, pero yo vuelo generalmente, me salgo de todos esos temas para hablar de temas o escatológicos o temas que tienen que ver con la escritura y demás. Y él tiene esa otra parte de eso, por eso lo invité hoy al programa, para que obviamente nos traiga algo de eso. Y ahora él va a leer, o sea, él va a continuar con esto que estamos viendo, con el tema de, que me gustó muchísimo, por ejemplo, esa parte que estaba diciendo recién, dijo, de su costado salió sangre y salió agua, ¿no? Y entonces yo sumo a lo que él va diciendo del agua, que él dice el agua es el espíritu que no da vida, y también es el agua, es el espíritu que nos guía a la verdad, que es la palabra de Dios, ¿cierto? Por eso nosotros le decimos que cuando hablamos del agua, claro que hablamos del espíritu, pero también estamos hablando de la Torah de Dios, de la instrucción de Dios que nos enseña. Entonces ve, ahí en eso somos diferentes, pero no opuestos, porque estamos hablando lo mismo, porque él no puede decir no a lo que yo digo, ni yo digo no a lo que él dice. Son cosas que agrandan el tema. Y sí, es todo lo mismo, porque Dios en Juan dice que en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Era Dios. Y esa palabra se hizo carne en la persona de Jesús. Vemos que Jesús vivió 33 años y medio y tuvo un vivir humano perfecto, elevado, y él vino a dar la verdadera instrucción de la palabra de Dios. Ajá. Este hombre, que sería Dios encarnado, fue a la cruz, como recién estábamos explicando, fue a la cruz y murió por nuestros pecados. Ahí podemos ver la palabra, que era Dios, esa palabra se hizo carne, tuvo un vivir humano perfecto, elevado, pasó por muerte y resurrección, y al resucitar se tornó en el espíritu que da vida. Y ese espíritu viene a morar a nuestro espíritu, y podemos ser uno con él. Y vemos que la iglesia surgió del costado del Señor. Y vemos que la iglesia es una. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, y Cristo es la cabeza. La iglesia es una, y la iglesia, el Señor cuando Él venga, Él viene a buscar a su iglesia. Ajá. No viene a buscar iglesias así aisladas, sino que quiere una iglesia corporativa, una iglesia que lo exprese a Dios. Ajá. Qué lindo, sí. ¿No? Miguel, ¿qué tiempo de creyente tenés? ¿Cómo fue tu inicio en esto? Yo tengo ya casi 35 años de creyente. Creyente. Me convertí a los 25 años. Y bueno, mira, mi conversión fue, yo vivía en Santiago, medio del campo. Santiago del Estero. Santiago del Estero. Ajá. Y me convertí leyendo la palabra de Dios. Alguien me habló, pero nunca le llevé, le presté mucha atención. Claro. Pero un día, pasando por situaciones que todo hombre pasa, cuando uno pasa por situaciones, eso los lleva a buscar a Dios. Porque nuestro espíritu está vacío. Aunque uno lo quiera llenar nuestra alma con cosas del mundo, pero siempre vamos a tener un vacío, porque el espíritu fue creado únicamente para tener contacto con Dios. Nuestra alma siempre busca las cosas del mundo. Siempre le gusta a tener diversión, a buscar cosas que llenen ese vacío que tenemos. Nosotros somos creados para contener a Dios. De la manera que un guante fue hecho conforme y a imagen y semejanza de la mano, con el propósito de ¿qué? De contener la mano. Claro. Un guante vacío no sirve para nada. Lo puedes llenar de muchas cosas, pero no tiene función. Pero cuando ese guante entra en la mano, pasa a expresar la mano. Sí. Vendría a ser, tiene la vida de la mano. De la misma forma, el hombre también fue creado
a imagen y semejanza de Dios para contener a Dios. Así que ni el dinero, ni la educación, ni la fama puede llenarnos. Solamente nos puede llenar Dios. Claro. Qué cosa. Entonces, de la misma forma, nosotros podemos expresar a Dios. Ahí continuamos, Miguel. Nos deja saludos Pablo Aguayo. Dice saludos Enzo, Miguel. Tú sabes quién es la Paula, ¿no? La esposa de mi hijo. Ajá, sí. Bueno, también nos deja saludos María Zamouco, que yo sí la conozco, nos está escribiendo, pienso yo que desde La Matanza, Buenos Aires, dice: hola pastor, los saluda María Zamouco, y yo estoy seguro que está ahí, o no sé, por ahí está en Portugal, pero para mí está desde Buenos Aires. También nos deja un saludo desde España, dice Carlos Alberto Álvarez: saludos Enzo, dice, por el horario, claro, en este horario él sí puede vernos, hay creo que 6 horas de diferencia. Dice, por el horario muchos programas no puedo verlos, aquí ya son más de las 24. Dice, aprendemos mucho de las verdades bíblicas, un abrazo. Gracias Carlos Alberto Álvarez, un amigo ya de tiempo, de años, estamos hablando de la conversión de Miguel. Y yo también, en aquel tiempo que yo me convertí al Señor, fue más o menos con Carlos. Él está ahora en España, está en Cartagena, él. Y cuando yo me convertí también, él se convirtió ahí en esos días, no digo conmigo, pero nos fuimos encontrando ahí en la iglesia junto con un primo de él también que se llama Daniel Álvarez. Y ya también voy a hacer un comentario yo de mi conversión. Estamos con hermano Miguel aquí compartiendo, para los que han entrado al último y quién es. Algunos dicen, ¿quién es el apóstol que está acá? No, es el hermano Miguel sí. Y el hermano Enzo. Los dos estamos acá compartiendo. Yo hablo mucho con él tiene una profundidad hermosa en la palabra, por eso lo he invitado, porque me gusta en la forma que él analiza la palabra, que la comparte, y el ejemplo del guante, ¿cierto? Mire que tantos ejemplos que escucho en mi vida. Sí. A mí el ejemplo del guante me lo decían como el camionero, el que sube el camión, ¿cierto? Y se hace uno con el camión y va manejando el camión y todo el camión funciona en relación a ese pequeñito que está metido ahí adentro. Bueno, él lo hace con el guante y me gustó muchísimo. Y por último, antes que sigas hablando, también desde Tucumán nos saluda Juan Armando Rivadeneira. Dice, hola Enzo, como siempre, un gran gusto verlo y escucharlo, muchas bendiciones desde Tucumán. Muy bien, porque a veces está en Mar del Plata, Juan va y viene por allá, así que eso es lo que tiene el programa. Yo corto un poquito, vuelvo ahora de nuevo a la palabra y continuamos para que lo hagamos entre todos al programa, o sea, ustedes de allá pueden compartir y nosotros desde aquí también. Amén, Enzo. ¿Ya terminó el guante? Terminamos el guante. Ahora el guante somos nosotros, pero con la vida de Dios dentro. El guante somos nosotros con la vida de Dios dentro. ¿Se dan cuenta esos pensamientos, esas cosas diferentes que nos hacen ver aquello mismo que sabemos, pero con una práctica en nuestra vida? Qué cosa, ¿no? Sí. Y lo de que dijiste vos de la palabra, que tu conversión, yo por ejemplo, a mí me hablaron y yo era reacio que me hablaran. O sea, no quería, porque es como que yo en ese tiempo estudiaba ingeniería electrónica y claro, me hablaba gente que a veces no había terminado ni la primaria, me hablaban de Dios. Entonces, orgulloso como era yo, no me gustaba. Entonces le decía, para, no me hables más, dame una Biblia, o cuánto vale una Biblia. Bueno, y me dieron una Biblia. Entonces, con la Biblia en mi casa empecé a leerla, y me dijeron algo, empecé por Juan. Y yo empecé por Juan. Y cuando llegué al capítulo 14 de Juan, miré que ya había leído 13 capítulos, digamos, lo iba leyendo por lectura nada más, porque no sé, no me tocaba nada. Pero cuando llegué al capítulo 14, en aquel versículo que dice, y las mismas obras que yo hago, ustedes harán también. Entonces, y aún mayores. Y aún mayores, dice, harán. Yo ahí entendí que estaba hablando. O sea, era Jesús, ¿cierto? Y entendí que ya estaba hablando no con un santo, no con alguien crucificado y muerto, sino con alguien que vivía. Y yo nunca me voy a olvidar que tenía una silla como esta y me tiré hacia atrás de la silla, como vio cuando uno la deja. Los chicos dicen, hacen Willy con la silla, ¿cierto? La levanté así y ahí empecé a entender
de que Dios existía en serio y entré en mi carrera, y eso fue en el año 1986. Por eso digo de Carlos Álvarez, también digo lo mismo, porque también en el mismo año nos convertimos los dos. ¿Qué cosa? Veo que estás leyendo, miras un versículo, y si estás mirando un versículo es porque algo nos va a decir de ahí. Sí, acá podría leer un versículo de Juan 19. Juan 19, 32 dice: vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. El que vio da testimonio y su testimonio es verdadero y sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Ahí ven que Jesús primero murió en la cruz. Sí. Entregó la vida por nosotros. Y una vez que estaba muerto, no le quebraron las piernas porque estaba profetizado que no se iba a quebrar hueso alguno. Pero el soldado le abrió el costado y de ahí salió la sangre. Sí. Primero murió, entregó su vida y después derramó su sangre y agua. También está profetizado que de la roca que surgió el agua. ¿Y esa roca quién era? Esa roca era Cristo. Estábamos en la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Toda persona que se convierte y recibe al Señor como vida, pertenece a la única iglesia, que es la iglesia del Señor. Vemos que esa iglesia es el cuerpo de Cristo, donde todos los hermanos son uno, porque todos tienen la vida del Señor. Por eso no podemos ser diferentes con otros hermanos, porque ellos también tienen la vida de Dios. Lo que nos separa son problemas que surgen en el alma. Claro. Eso nos separa, porque en el espíritu, una vez conversando con un hermano, empezamos a hablar sobre Cristo. No hubo problema. Pero cuando ya hablamos de la iglesia ya hubo problemas. Aclaro que cuando estamos hablando de iglesia, él empezó hablando de iglesia, la iglesia del Señor. Pero nosotros hacemos de la iglesia el nombre. Yo soy de esta iglesia, aquel es de otra iglesia, y nos vamos dividiendo por iglesia, ¿cierto? Sabiendo que eso nunca fue el propósito de Dios hacerlo. Porque él quería tener una casa. Sí. Por eso el Señor dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no lo fuere, yo les hubiera dicho: voy a preparar lugar para vosotros. Ahora vemos que el lugar que él fue a preparar fue el lugar en el Padre, porque había una separación entre el hombre y Dios, que era el pecado. Primero él tenía que ir a la cruz y solucionar el problema del pecado. Sí. Y ahí vemos que Jesús fue a la cruz, murió y solucionó el tema del pecado. Y él dijo que él iba a venir como el otro consolador, el Espíritu Santo, que él vendría a nosotros. ¿Puedo leer un versículo? Dale. Yo mientras que él va buscando el versículo... Ya lo tengo. ¿Lo tenés? Sí, dale. Dice en el 14 y 18: no dejaré huérfano, vendré a vosotros. Todavía un poco el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. Esto está hablando de aquel día, era el día de la resurrección. Sí. Él tenía primero morir, solucionar el problema del pecado y después venir como el otro consolador. Por eso acá dice en el 20, dice: aquí, en aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. Y en el 23 dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y el que no me ama, no guarda
mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. O sea, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por medio de Él. Si nosotros estamos en Jesús, estamos con el Padre. Claro. Ese es el lugar que Jesús fue a preparar, la morada en la casa del Padre. Y nosotros somos su morada. Habitamos en Jesús y habitamos también con el Padre. Ahí en versículo 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Señor, cuando estaba con sus discípulos aquí en la tierra, Él estaba y andaba con los discípulos, pero no estaba dentro de los discípulos. Él tenía que pasar por la muerte y resurrección para tornarse en el Espíritu, y entonces de ahí venir a morar dentro de los discípulos. Buenísimo. Sí. Amén. Qué cosa linda es compartir la palabra del Señor, y versículos como los que estaba compartiendo Miguel, que son tan profundos, ¿no? El que ama mi palabra guardará. Qué cosa, ¿no? Porque de ahí nace todo, ¿cierto? O sea, no está diciendo el que me ama tiene que hacerse un tatuaje acá que dice cómo amo a Jesús o en el pecho, sino lo tiene que mostrar en una sola cosa, ¿cierto? Mi palabra guardará, o como dice el mismo Juan, pero en su carta dice guardará mis mandamientos, ¿cierto? Y de eso tenemos muchísimo, y es lo que siempre hablamos, lo que siempre explicamos para que la gente no se confunda y no entienda que amar a Dios es una expresión del cuerpo o del espíritu, sino que hay una demostración, ¿cierto? Y es guardar los mandamientos de Dios si le amamos. Amén. Sí. Muy bien, nos deja un saludo también Alberto Taboada, un amigo desde allá de Jesús María, dice Dios le bendiga, y no dice que de Jesús María, pero yo sí lo digo porque sé que él es de allá. Bueno, qué lindo toda la gente que se conecta, toda la gente que se va sumando. Hemos llegado ya al final del programa, a no ser de que se dejó algo clave ahí para decirlo, le doy esos minutitos para cerrar lo que estabas diciendo. Sí. Dale. Dice: si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El versículo 10 dice: ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creed que yo soy en el Padre. O sea, Jesús es el camino para ir al Padre. Sí. Cuando Él fue a preparar el lugar, no fue a preparar lugar en el cielo, fue a preparar lugar en el Padre. Y hay una pregunta de Felipe que dice: muéstranos el Padre y nos basta. Pero Jesús le dice: pero tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me han conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo tú dices: muéstranos el Padre? Vemos que ese lugar que Él iba a preparar era el lugar en el Padre. Pero primeramente Él tenía que pasar por la cruz para solucionar el problema del pecado, los pecados, el yo, la carne, y con Satanás mismo. Así es. Y de esa manera nosotros tenemos hoy acceso al Padre por medio de Jesús. Qué lindo, qué lindo, muy bueno, realmente. Bueno, nos deja el último saludo, creo que es el último que va a escribir porque ya hemos llegado ya al final. Omar Ponce dice: bendiciones, sigan adelante. Él está acá en la zona sur de la ciudad de Córdoba. A los que conozco más o menos le digo la zona, y a los que no, bueno, no sé, pero a los que sigo, lo que conozco los voy dejando más o menos físicamente la explicación de dónde están. Muy bien, entonces Miguel, gracias por por haber compartido hoy con nosotros. Sabemos que vamos a volver a estar juntos en algún otro programa, y posiblemente hasta otro más podemos entrar acá y compartir esto tan lindo de la palabra, porque
porque este programa que se llama Tiempo de Retorno justamente hace eso, que podamos compartir, hablar, ser espontáneos en lo que vamos sintiendo y sumando, ¿por qué no?, a la gente que está conectada del otro lado. Tengo otro programa que se llama Conectándonos a la Raíz, Conectándonos en la Raíz. Ese programa no, ese yo me siento y hago un estudio bíblico de la palabra y allá voy con un estudio y ahí no leo nada, no hago nada, simplemente me ubico en eso. Entonces en este programa me siento más cómodo porque obviamente participa alguien más conmigo y la gente que también está del otro lado. Recuerden que la página de Retorno es www.retorno.tv. Allí usted puede ingresar a la página, en la parte de arriba dice Maestros, hace clic y ahí va a encontrar entre tantos maestros al doctor Horacio Corneli, donde cuando usted hace clic allí tiene una gran cantidad de estudios y cosas que nosotros hablamos aquí para que usted tenga referencias bíblicas bien profundas también cuando estamos hablando de temas y quiera compartirlo en su casa o en el momento que usted quiera. Así lo hacemos siempre para que nosotros en el programa tengamos la libertad de ir más rápido, de contar cosas ligeras, pero después usted puede, de acuerdo al tema que estamos hablando, elija su tema y allí el doctor Horacio Corneli le dará más a fondo los temas que hemos hablado. Miguel, muchísimas gracias. Tu saludo final para la gente que nos estuvo viendo. Bueno, gracias por haberme invitado. Uh-huh. Gracias porque me diste este espacio. Y bueno, me saludo de todos los hermanos que hoy estuvieron viendo. Muchas bendiciones y que el Señor esté en su espíritu. Muy bien, de esta manera entonces yo también me despido diciéndole a ustedes que tenemos varios lugares donde todos estos programas que hacemos quedan grabados. Por ejemplo, en el perfil de Facebook entra y ahí están todos los videos, pero también tienen Retorno, allí están todos estos videos de todos los programas que hemos grabado y obviamente también en una de las pestañas dice Enzo Domínguez en la página de Retorno y allí también tiene otra oportunidad para encontrar todos los videos que hemos hecho. Por ejemplo, este que hicimos ahora, inmediatamente que lo terminamos, que estamos en vivo, quedará grabado en la página de Facebook. Después yo me encargo de ponerlo en la página de Retorno, que ya demora un par de horitas, que yo lo hago, y para aquellos que quieran volver y repasar algunos de los temas que hemos visto en este programa. Entonces, gracias Miguel, gracias a todos ustedes que están allí del otro lado. Ha sido una bendición poder compartir con todos ustedes. Yo me voy a despedir hasta el próximo programa haciendo una oración como también nos pedía una hermana recién que escribió aquí. En esa oración incluimos todo. De esta manera yo voy a orar para todos ustedes con aquella oración que nos enseñó el Señor en el libro de Números capítulo 6. Yahweh bendiga y guarde toda su vida y la de toda su familia. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre toda su casa, toda su familia y tenga de usted misericordia. Yahweh alce sus ojos sobre toda su casa, toda su familia y ponga en usted paz o lo que mejor es Shalom. Que Dios le bendiga a todos. Nos vemos. Chao, chao.